Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio estelar. Encuentro directo en este sábado 22 de febrero del año 2025. Las gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes. En el encuentro de esta semana, le vamos a resumir la semana en una hora con los hechos que tuvieron ahí un rol protagónico. No se pierdan la entrevista estelar de hoy. Tenemos el honor de compartir con el doctor John Giuliani Valenzuela. Él fue miembro de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral y ex embajador ante el Estado de Israel, el cual abordaremos con él temas nacionales, pero también hablando un poco de Israel. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Ramón. Un gusto compartir esta nueva entrega, como de costumbre, analizando todo lo que genera noticias en el país y el resto del mundo. Pareciera prácticamente imposible resumir todo lo que ha sucedido esta semana en apenas una hora. Haremos nuestro mejor esfuerzo, comenzando porque fue detenido en suelo dominicano un miembro del cartel de Sinaloa. Y esto también nos hace pensar en aquel refrán de que cuando el río suena, piedras trae. Ya era Vox Populi que este cartel estaba instalado específicamente en el Cibao, República Dominicana. El hecho de esta captura simplemente es una confirmación de lo obvio. Pero del narcotráfico también vamos a otro tipo de crimen, porque se genera a raíz de la inmigración masiva ilegal. Esta semana ha sido noticia que continúa, como ha sido una mala costumbre, atender a extranjeros ilegales, específicamente haitianos, sobre todo en el Hospital Cabral Ibáez de Santiago, sin documentos. Cuando a un dominicano que por nacionalidad y derecho le asiste que le atiendan, si no tiene una documentación, no lo atienden. Son este tipo de injusticias que por demás se desprenden de mafias las que mantienen el ojo andante de la corrupción, cuando paradójicamente el presidente Luis Abinader crea una comisión de transparencia y anticorrupción que anunció ya la semana anterior, solo que esta finalmente firma el decreto en cuestión, Ramón, y llama la atención porque lo hace en el marco de destacar una serie de casos que fueron tramitados al Ministerio Público. Pero la letra pequeña de ese gran anuncio es que básicamente hasta de soslayo el presidente Abinader tocó una tecla de esa melodía de la corrupción, y es cuando él refirió que los casos o posibles casos de corrupción en la administración, dígase desde el gobierno, no es que ningún ministerio va y le presenta al Ministerio Público a su vez un indicio de posible corrupción, sino que le entregan las auditorías, como corresponde, de todas las instituciones, y es el Ministerio Público que luego de revisarlas decide si hay indicios o méritos. ¿Qué le quiere decir esto? Son más obstáculos y burocracia para finalmente poder detectar, aún sea lo evidente. Exacto. Tenemos que recordar, Karina y amables televidentes, que desde la época de Joaquín Balaguer, porque aquí todo es costumbre, se creó la especie de que cuando un problema no tiene solución, entonces se crea una comisión. ¿Por qué? Porque parecería que se han multiplicado las denuncias y casos de corrupción. De hecho, el presidente enunció ahí en la semanal que ha habido 47 denuncias remitidas al Ministerio Público por la DGIT, que es la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, 426 informes remitidos al PEPCA por la Unidad Antifraude de la Contraloría. Entonces, la corrupción es tan grande que es necesario crear una comisión coordinadora por la llamada DGIT y la Dirección Ejecutiva a cargo de contrataciones públicas, o simplemente se está admitiendo que ha fracasado la lucha contra la corrupción, y uno de los buques insignes entonces es la administración, porque ahí volvemos a lo mismo. Se habla mucho de gobiernos anteriores, pero también, se quiera o no, también en gobiernos presentes se han dado casos también de corrupción.
Y el problema no es que se mencionen casos de corrupción, sino que a más de 5 años de establecer estos expedientes, no hay conclusión de ningún tipo. Eso es lo escandaloso. Y que lo único que hemos escuchado de la justicia con respecto a los casos de corrupción son acuerdos a instancia privada sobre desfalco público. O sea, que se hace negocio con los estafadores del Estado, se llegan a acuerdos en desconocimiento del pueblo. Eso es lo peor, al igual que el otro lado de la moneda de la justicia, de que nada se parece más a la injusticia que la justicia tardía, la mora judicial. Sigue siendo un talón de Aquiles para avanzar en ese sentido. Igual, en esa misma línea, es importante destacar que si hablamos de transparencia para evitar la corrupción, pues evidentemente que se debe predicar con el ejemplo, cuanto más cuando estamos hablando del Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, para cubrir vacantes de tanta trascendencia, y se hace con mecanismos que dejan al margen precisamente el vehículo democrático. No se hace de manera pública, como exige la misma nueva ley 1-25 a los fines. Eso es lo que llama la atención, en donde se establece que para elegir tanto a los jueces como al Procurador General de la República se deben llevar a cabo vistas públicas, pero hay una separación de facto con respecto a la ley y que se apliquen solamente la parte de las vistas públicas probablemente para la elección de los jueces vacantes, no así del Procurador General. Y a cómo van las cosas, parece, Ramón, que finalmente se va a elegir y se va a conocer todo en un mismo día, sin cumplir la ley que exige que se publiquen las preselecciones en el portal del Consejo Nacional de la Magistratura, pero así con tantas cosas, Ramón, que vemos que se mencionan con comisiones, con leyes y decretos, pero a la hora de pasar balance, como aquellos decretos de austeridad año tras año, vemos que el despilfarro es mucho mayor, porque no hay un sistema de consecuencias que se aplique, aunque exista. Exacto. También en ese sentido, Karina, el presidente de la República, a propósito de que la semana pasada se habló mucho del tema de la USAID, de los periodistas, también él habló como de campaña difamatoria, explicando que esto afecta a la democracia. También en ese sentido consideró que debe existir una política gubernamental que restringe el acceso a contratos de publicidad estatal para medios que difamen y propaguen noticias falsas en ese sentido. Pero que yo lo que digo, Karina, es que eso se ve muy bonito y muy bien en ese sentido, pero resulta que este gobierno y los anteriores han alimentado a los medios lo que son las, se pudiera decir la propagación de lo que son precisamente las noticias falsas. Y eso se va alimentando. Entonces, pero, ¿cómo tú acabarías con la corrupción, Ramón, si en contrataciones públicas, que ha estado en el ojo de la tormenta para esos temas, admite que la ley que lo regula no tiene las garras suficientes para abarcar múltiples dimensiones del delito de corrupción, porque no tiene alcance para los entramados que se forman a través de compras y contrataciones públicas? O sea, es admitir que yo tengo una ley que me regula y con la cual yo persigo, que está hecha básicamente de fachada, porque no hace absolutamente nada para evitar la corrupción. O sea que seguimos nombrando comisiones, seguimos firmando decretos, pero al final la corrupción sigue dando sus nefastos frutos de más casos sin conclusión. Exacto. Bien, Karina, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con más informaciones de interés.